Bienvenidos a La Voz del Pergamino, donde las historias de la Biblia cobran vida y nos inspiran en nuestro caminar diario. Hoy conoceremos la historia de Gedeón, un hombre común que fue llamado a liderar a Israel en uno de sus momentos más oscuros, demostrando que la fuerza verdadera viene de confiar en Dios. La historia de Gedeón no comienza en la cima de un trono, sino escondido, temeroso, sintiéndose pequeño e insignificante. Pero fue en ese lugar de debilidad donde Dios lo llamó guerrero valiente. En el libro de los Jueces, capítulos 6 al 8, encontramos a Israel viviendo tiempos difíciles. Los madianitas, como una plaga implacable, invadían sus tierras, robaban las cosechas y destruían todo a su paso, dejando al pueblo en hambre y desesperación. En medio de este caos y sufrimiento, Dios decidió levantar a un libertador inesperado, alguien que nadie hubiera imaginado como el salvador de una nación. Gedeón no era un guerrero fornido ni un líder reconocido por su pueblo. De hecho, él mismo se consideraba el más pequeño de su familia, perteneciente a una de las tribus menos influyentes de Israel. Lo encontramos en una escena que refleja perfectamente el estado de temor en el que vivía su gente. Escondido, trillando trigo en un lagar, un lugar normalmente usado para pisar uva. Esta acción desesperada era su intento de proteger lo poco que tenía de los invasores que asolaban la tierra. Es en este preciso momento, en este lugar de temor y aparente insignificancia, donde ocurre lo extraordinario. El ángel del Señor se le aparece a Gedeón y le dice palabras que, a primera vista, parecían contradecir completamente la realidad que estaba viviendo. El Señor está contigo, guerrero valiente, del libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12. Imaginen la sorpresa de Gedeón al escuchar estas palabras. Él, que se sentía débil e insignificante, era llamado guerrero valiente por el mismo Dios. La reacción inicial de Gedeón fue de duda y cuestionamiento. No podía entender cómo Dios lo llamaba a él, de entre todas las personas, para salvar a Israel. Su respuesta refleja el sentir de muchos de nosotros cuando nos enfrentamos a desafíos que parecen superar nuestras capacidades. Pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés, y yo soy el menor de mi familia. Lo dice en Jueces del 6 al 15. En su inseguridad, Gedeón buscó confirmación. Pidió señales para estar seguro de que era realmente el Señor quien lo enviaba. Una de las más famosas fue la prueba del vellón de lana, donde pidió a Dios que hubiera rocío solo sobre el vellón y tierra seca alrededor. Y luego al revés, con paciencia y amor, Dios accedió a estas peticiones, confirmando a Gedeón que estaba con él y que lo había elegido para esta gran misión. Estas señales no solo sirvieron para confirmar el llamado de Gedeón, sino que también fueron el inicio de un proceso de transformación. Poco a poco, Gedeón comenzó a ver que su fuerza no residía en sus propias capacidades, sino en la presencia y el poder de Dios en su vida. Esta lección es fundamental para todos nosotros. No importa cuán inadecuados nos sintamos, cuando Dios nos llama, Él nos equipa y nos fortalece para cumplir su propósito. Ya fortalecido por la seguridad de que Dios estaba con él, Gedeón se dispuso a cumplir con la misión encomendada. Reunió a un ejército para enfrentar a los madianitas, logrando convocar a 32,000 hombres. Sin embargo, Dios tenía un plan diferente, un plan que desafiaría toda lógica militar y estrategia humana. El Señor le dijo a Gedeón: «Tienes demasiados hombres para que yo entregue a Madián en sus manos. Israel podría jactarse contra mí y decir: mi propia fuerza me ha dado la victoria». Esta cita está en Jueces 7, versículo 2. Dios no quería que Israel pensara que ganaría por su propia fuerza o habilidad. Él deseaba que quedara claro que la victoria vendría únicamente por su poder. Así, en un giro sorprendente de los acontecimientos, Dios instruyó a Gedeón para que redujera su ejército. Primero, permitió que todos los que tuvieran miedo regresaran a casa, reduciendo las fuerzas a 10,000. Pero aún esto era demasiado para los planes de Dios. A través de una prueba inusual en un arroyo, donde se observó cómo los hombres bebían agua, el ejército se redujo aún más, quedando solo 300 hombres. Imaginen la escena: frente a un enemigo numeroso como la arena del mar, Gedeón se quedó con apenas 300 hombres. Para cualquier estratega militar, esto sería una locura, un suicidio. Pero simplemente para Dios, era la oportunidad perfecta para mostrar su poder y gloria. La estrategia que Dios dio a Gedeón fue tan sorprendente como la reducción de su ejército. Armados apenas con trompetas, cántaros y antorchas, estos 300 hombres se prepararon para enfrentar a un ejército que parecía invencible. En medio de la noche, rodearon el campamento enemigo. Al sonar las trompetas, quebrar los cántaros y levantar las antorchas, gritaron con todas sus fuerzas: por el Señor y por Gedeón. El caos se apoderó del campamento madianita. Confundidos por el repentino estruendo y las luces, los enemigos comenzaron a huir en pánico, atacándose entre ellos mismos en la oscuridad. Lo que parecía una batalla imposible de ganar se convirtió en una victoria aplastante para Israel. Y quedó claro para todos que esta victoria no fue por la fuerza de los hombres,
ni por estrategias brillantes, sino por la mano poderosa de Dios. Esta victoria milagrosa no solo liberó a Israel de sus opresores, sino que también solidificó la fe de Gedeón y del pueblo en el poder y la fidelidad de Dios. Y demostró de manera contundente que cuando confiamos en el Señor, Él puede usar incluso nuestras debilidades y limitaciones para lograr lo imposible. La historia de Gedeón es un poderoso recordatorio para todos nosotros. Nos enseña que Dios no busca a los más fuertes, a los más sabios o a los más capaces, según los estándares humanos. Él busca corazones dispuestos a obedecer y confiar, personas que estén dispuestas a depender completamente de Él. ¿Y cuántas veces nos sentimos como Gedeón al principio de su historia? Pequeños, inadecuados, enfrentando desafíos que parecen mucho más grandes que nuestras capacidades. Pero la vida de Gedeón nos recuerda que no importa lo frágiles que nos sintamos, cuando Dios está con nosotros, la debilidad se convierte en poder y lo pequeño se vuelve suficiente. Esta verdad resuena en las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios se deleita en usar lo que el mundo considera débil para manifestar su gloria y poder. Cuando nos sentimos inadecuados, es precisamente entonces cuando estamos en la mejor posición para ser usados por Dios, porque dependemos completamente de Él. La transformación de Gedeón de un hombre temeroso a un líder valiente no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso de crecimiento en la fe, de aprender a confiar en Dios paso a paso. Y así es también para nosotros. Dios no espera que tengamos todo resuelto antes de usarnos. Él nos invita a dar un paso de fe, a confiar en Él, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Que la vida de Gedeón sea un recordatorio constante para nosotros. Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a confiar en Él. No importa cuán insignificantes nos sintamos, cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos, o cuán imposible parezca la situación. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él puede hacer maravillas a través de nosotros. Así como Dios levantó a Gedeón en un momento oscuro de la historia de Israel, también puede usarte a ti para traer luz y esperanza en medio de la oscuridad que te rodea. Quizás te sientes pequeño e insignificante, pero recuerda, esa es exactamente la clase de persona que Dios usa para hacer grandes cosas. Gracias por acompañarnos en La Voz del Pergamino. Si esta historia te inspiró, te invito a darle like, compartirla y suscribirte a nuestro canal. Es muy importante para que este mensaje siga llegando a más personas. Entonces, recuerda, así como Dios levantó a Gedeón, también puede usarte a ti para traer luz y esperanza en medio de la oscuridad. Que la historia de este guerrero valiente te anime a confiar en Dios, incluso cuando te sientas débil, porque es allí donde su poder se manifiesta con mayor fuerza. Hasta la próxima, hermanos.